Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Aquino y les doy la bienvenida a un nuevo Café Cultural en Casa, organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Centro Cultural PUC continúa con su labor de difusión, promoción y producción cultural. Por ello, seguimos ofreciendo distintas actividades, las cuales están publicadas en nuestra página web y en nuestras redes sociales, que los invito a seguir. En esta nueva edición de Café Cultural en Casa, conversamos sobre la exposición fotográfica documental Canto para un pueblo, Memoria gráfica del Perú, de Michael Wistrom, fotógrafo y cineasta sueco. Las fotografías fueron realizadas entre los años 74 y 75, cuando Wistrom acompañó las tomas de tierras de los campesinos en Andahuaylas, las marchas de los mineros a Lima, tratando de defender sus elementales derechos, y las luchas de los pobladores en diversos barrios de Lima. Esta noche nos acompañan Carlo Trivelli en la moderación, Rodrigo Montoya, Susana Pastor y Michael Wistrom como panelistas. Carlo Trivelli es curador, editor y periodista. Michael Wistrom, nacido en Estocolmo, Suecia, es fotógrafo, escritor, periodista autodidacta y además tiene una larga trayectoria como director y productor de cine. Rodrigo Montoya es antropólogo y escritor peruano, nacido en Puquio, Ayacucho. Susana Pastor es comunicadora social y docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC. Colaboró con el Grupo Chasqui en varias de sus producciones. Bien, gracias Elizabeth. Hola con todos los que nos acompañan en este Café Cultural en Casa. En esta oportunidad tenemos la suerte de conversar con Michael Wistrom sobre su exposición Canto para un pueblo, y nos acompañan también Rodrigo Montoya y Susana Pastor, que serán parte de la conversación. Canto para un pueblo es una exposición que involucra más de 70 imágenes con las que Michael documentó a mediados de los años 70, en particular en 1974 y 75, tres escenarios de nuestra sociedad. El mundo campesino, el trabajo de los campesinos, tanto en su día a día como en la lucha por la toma de tierras en Andahuaylas, el trabajo de los mineros y sus protestas por conseguir mejores condiciones laborales, y la vida en un naciente pueblo joven, Mateo Pumacahua, aquí en Lima. Esta exposición, que la volvemos a ver ahora, 45 años después de que fueran tomadas las fotografías, nos da una oportunidad para no solo apreciar el trabajo de Michael, sino reflexionar sobre una serie de temas tanto fotográficos como sociales. Pero para comenzar quisiera pedirle a Michael que nos llevara atrás en el tiempo, 45 años, y nos contara un poco cómo fue el proceso de gestación de este proyecto fotográfico. Michael. Ya. Bueno, yo soy un hombre de la generación de 68, es decir, un año con un perfil político muy distinto a lo que vivimos por el momento. Todos los jóvenes, no todos, pero muchos de los jóvenes en todo el mundo y mucho en Suecia, pensábamos que estábamos llegando cerca de cambios revolucionarios en todo el mundo. Y creo que eso fue empujado por la lucha por la liberación nacional de los países anteriormente colonizados. Y estábamos en plena guerra de Vietnam, y yo, como muchos otros jóvenes en Suecia y en Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo, pertenecía a grupos de solidaridad con el pueblo vietnamita. Creo que este cuadro es muy importante para entender el momento que vivíamos y que nos influyó mucho en todos los aspectos, en nuestros estudios, en nuestras visiones para el futuro, en nuestras actitudes personales, en todo sentido, ¿no? Y yo, por muchas razones, cuando yo estudiaba en la universidad historia económica, yo me
me interesé mucho por la condición de los campesinos y el asunto de la tierra, el uso de la tierra, la pertenencia de la tierra, el poder sobre la tierra. Y en eso encontré con el libro de Hugo Blanco, Tierra o Muerte. Y si tú muestras la imagen, Hugo, Micael, 2019. Como creo que todos saben que escuchan esta conversación y por supuesto los participantes, están conscientes de que Hugo Blanco fue asilado político en Suecia y vivía ahí bastantes años y actualmente por el momento está en Suecia porque él fue a visitar a su hija Carmen que vive en Suecia y justamente le agarró la corona en ese momento cuando estaba en Suecia, ya no puede salir. Pero yo cuando había leído este libro y cuando me había dado cuenta de que Hugo estaba en Suecia, yo tomé contacto con él y él llegó a visitarme. Yo vivía en una comuna, lo que era común en ese tiempo, que los jóvenes se juntaron, no solamente por razones económicas, pero también por razones ideológicas, ¿no? De vivir juntos y compartir las cosas. Y Hugo, yo nunca pensaba que un hombre tan importante como Hugo iba a interesarse por un estudiante que no hablaba muy bien el castellano en esos días, pero sí llegó a mi casa y fue un momento muy, muy particular. Y recién el año pasado tuve la oportunidad de volver a encontrarme con Hugo después de casi 50 años, porque durante todo el tiempo transcurrido desde nuestro primer encuentro nunca volví a encontrarlo hasta el año pasado. Y cuando nos vimos en la casa de Carmen, de su hija en Estocolmo, yo llevé el libro que tengo en mis manos allá en la foto, que es un libro borrador de las fotos que también están incluidos en esta muestra Canto para un Pueblo. Y Hugo, por supuesto, no se recordaba de nuestro primer encuentro, pero y es que él estaba cansado y sentí que su edad ya empezaba a pesar y la conversación no fluía muy bien, pero entonces yo saqué el libro y nos sentamos y abrí el libro. Y desde este momento, Hugo se cambió a un joven revolucionario, porque las imágenes que hay en el libro es justamente alrededor de su época, o es un poco después, ¿no? Por supuesto, pero es el Perú que donde él vivía sus años más activos, ¿no? Es el Perú profundo que él conoce mejor que nadie. Y realmente nuestro encuentro se cambió a algo muy, muy distinto de lo que yo pensaba al principio. Creo que eso dice mucho de los porqués de mi interés por Perú y por el llamado tercer mundo y lo que para mí llegó a ser sintetizado en Perú. Micael, quisiera que le contaras a las personas que nos acompañan hoy día un poco más sobre el proyecto en sí, ¿no es cierto? Estos tres escenarios en los que trabajas, con los campesinos en Andahuaylas, con los mineros y con la gente aquí en el pueblo joven en Lima. ¿Por qué te interesaron esos espacios, esos personajes y cómo se fue desarrollando esta creación fotográfica? Mira, yo tenía, como yo dije anteriormente, yo estudiaba historia económica y estaba muy metido políticamente en el movimiento de la izquierda. Yo tenía una concepción del mundo que se basaba mucho en mi interés por el desarrollo de la sociedad moderna y la salida del campo. La salida del campo de toda la humanidad prácticamente para ir a las ciudades en el proceso de modernización e industrialización. Estaba enfocado en mis estudios, ¿no? Con base en la pertenencia a la tierra y todo eso. Yo en mi juventud, antes de ir a Estocolmo para estudiar, yo vivía en el norte, donde yo tenía contacto con
los campesinos que ya habían perdido sus pequeñas fincas por no ser ya rentables, ¿no? Y eso fue un mundo que me atraía mucho por varias razones, algunos teniendo que ver con mi propia historia familiar y mis abuelos, etcétera, ¿no? Así que no solamente fue un interés movido por todo el movimiento político del mundo, sino por asuntos personales también. Y yo tenía una experiencia muy linda y profunda con un amigo campesino de mi abuela. Y mi abuela era prácticamente mi mamá durante los primeros 4 años de mi vida, por diversas razones. Y ella vivía en el campo y uno de los vecinos era un campesino que llegó para mí a personalizar una actitud de un hombre que vivía profundamente metido en la naturaleza, con los animales, en el trabajo diario del campo y todo eso. Y por su personalidad, que se asemeja mucho a la personalidad de un hombre que yo después encontré en la sierra, que es, tú puedes mostrar la foto, Gaetano, 1974. Ahí está. Gaetano, que ya no está con nosotros, pero que significaba muchísimo para mí. Él era un dirigente campesino, un autodidacta, una persona de mucha sabiduría y una tranquilidad interna que me impresionó mucho. Y yo llegué a tener contacto con él porque como yo estaba viviendo con los traperos de Emaús, era mi forma de sobrevivencia y contacto y vida diaria en Perú, ¿no? Ellos tenían un proyecto de hacer una posta médica en el pueblo Ranracancha, cerca de Andahuaylas. Y yo iba allá con frecuencia con medicinas y con apoyo de los traperos de Emaús. Y yo me quedé en la casa de Gaetano, porque él era el enlace con los traperos de Emaús, ¿no? Gaetano no había estudiado mucho, por supuesto lo más básico, pero era un hombre con quien yo podía discutir las cosas esenciales de la vida. Y sentía que el respeto por la naturaleza, por el hombre y las relaciones entre los hombres y los animales y todo eso. Fue muy parecido al viejo amigo de mi abuela. Así que hay conexiones entre mi mundo y el mundo andino y yo lo sentía, lo reconocía. Pero la idea de crear una documentación en base de esos 3 aspectos que hay en Canto para un Pueblo, es decir, el campo, las minas y la ciudad marginada, se basaba en un análisis político que creo que todavía es vigente. Así es el mundo, digamos, ¿no? Y el tercer mundo con la industria de extracción sigue siendo enfocado en mucho sentido en este desbalance entre los diferentes mundos. Y el tipo de modernización, entre comillas, que representa los barrios marginados también en todo el tercer mundo. Por eso yo pensaba que yo tenía un plan cuando llegué al Perú, que yo no sabía si iba a ser posible, de hacer un libro de reportaje sobre el mundo un poco esquemático, pero creo que representativo también, ¿no? El mundo de todos los países en vía de desarrollo, los países anteriormente colonizados, ¿no? Y mi trabajo fue basado en este análisis y estas experiencias privadas también. Una de las cosas que Rodrigo señalaba en su texto sobre la exposición concernía un poco a tu mirada, que es una mirada de alguien que viene de fuera, pero que es sumamente empática con los sujetos a los que retrata.
¿nos podrías contar un poco sobre tu modo de trabajo en términos ya fotográficos? Sí, como dije al principio, antes de que empezamos la grabación, ¿no? Mi oficio, tanto de fotógrafo y periodista y escritor y de cineasta, no es solamente un oficio. Yo, cuando enseñaba en la universidad a los alumnos de cine, yo siempre subrayaba vez tras vez que lo que ustedes están en camino de hacer, de escoger, no es un oficio, es una forma de vida. Y para mí, lo básico siempre ha sido de las relaciones personales, porque de las relaciones personales sale el conocimiento profundo de las condiciones de vida de cualquier persona y muchas veces son muy representativos para condiciones generales de mucha gente, ¿no? Y lo más profundo que vas en tu relación con un ser humano, lo más generalizado también va a ser tus conclusiones que puedes sacar de estos encuentros, ¿no? Porque básicamente somos todos del mismo fondo, ¿no? Mismos sentimientos y las mismas reacciones y a las condiciones en que nos encontramos, ¿no? Es ahí también donde puede haber un punto de empatía de parte del espectador o lector de lo que uno está tratando de relatar, ¿no? De reconocerse en el papel humano, ¿no? En el rol humano, en la vida humana. Ahí siempre hay posibilidad de identificación, que es lo más básico para entender situaciones de otros. Perfecto. Sobre esas situaciones, quería ahora darle la palabra a Rodrigo Montoya. Rodrigo, tú que conoces muy bien el trabajo de Micael y que conoces bien la historia social del país, ¿podrías compartir un poco con los espectadores cuál es el contexto de la situación social, política, nacional en el momento en que Micael hace las fotos? ¿En los años 70? Sí, claro. Voy a leer un párrafo pequeñito que está al final de la presentación del libro. Este libro es una etnografía de imágenes que cuentan fragmentos de las vidas de hombres y mujeres que trabajan en lo que encuentran, sufren de pobreza, de frío, de no tener algo llamable futuro al alcance de sus manos. En contraste, son ricos en afectos, en esperanzas y sueños. A pesar de todo lo vivido y sufrido, sonríen francamente sin guardar ni esconder las emociones y sentimientos contradictorios que les oprimen tanto y que no alcanzan a controlar. Fueron posibles estas fotos con toda su belleza, melodía, dolor y esperanza, porque Micael Winström, además de fotógrafo y cineasta, es un ser humano pleno en el preciso sentido de mirar el mundo con amor, respeto y solidaridad. Sus fotos fijaron de la realidad las luces, melodías y poesía de los sentimientos y fueron un puente para que él y sus amigos, Daniel, Natividad, Sandra, Samuel, Simeona y Flor, hayan construido con marchas y contramarchas una amistad grande y original. Dicho eso, quisiera empalmar con la primera intervención de Micael, porque él estaba en Andahuaylas cuando yo también estaba en Andahuaylas, pero no estábamos en el mismo lugar. No nos conocimos entonces, nos vimos 40 años después. Sabíamos el uno del otro. Entonces, todo lo que hacíamos y lo que no hacíamos. Y qué coincidencia extraordinaria, porque somos parte de la misma generación. Yo estuve
en el mayo 68. Fue mi primera graduación en París, antes de mi doctorado. Y esa Revolución de Mayo me abrió el horizonte para pensar el mundo de otra manera y para acercarme a la izquierda con una libertad extraordinaria, sin ataduras de ningún tipo, sin ser pro-chino, ni pro-soviético, ni trotskista, ni nada parecido. Simplemente una actitud, un sentimiento de pertenecer a una izquierda totalmente libre y plena. Esa experiencia estuvo enriquecida y sostenida desde antes, porque yo estudiaba antropología en San Marcos entre 1960 y 64, cuando Hugo Blanco y los arrendiles de la convención hicieron lo que hicieron, abriendo las puertas para que en el país comenzase un arreglo de cuentas con los terratenientes de Horca y Cuchillo, y para que se abriera en el Perú una corriente democrática que estamos en este momento disfrutando, a pesar de sus dificultades. Era el momento en que Blanco cayó preso, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la muerte de Javier Heró, aquel 15 de mayo del 83, cuando toda mi generación en el patio de letras de San Marcos se echó a llorar porque llegó la noticia de que había sido Javier asesinado en Madre de Dios. Yo venía de Puquio, de un pueblo pequeño en Ayacucho, quechua hablante, amante de la música, de la poesía, del canto, de la antropología. Y entonces vi con unos ojos de extraordinario amor y solidaridad a estos campesinos cusqueños que comenzaron hicieron lo que fue importantísimo para nosotros. Vuelto de París, mi proyecto grande era estudiar el proceso de formación del capitalismo y su articulación con los pueblos indígenas, tanto en la economía como en la cultura. Y estudié la música, la poesía desde el comienzo. Y cuando hacía mi trabajo de campo en Puquio el 74, sentí y oí que comenzaban las tomas de tierras en Andahuaylas. Y yo había estado ligado a Vanguardia Revolucionaria y esa historia está contada ahí en el texto, no la voy a repetir. Estaba, por lo tanto, yo cargado cuando Micael me dice, me gustaría que escribas una introducción sobre el libro de las fotos. Ya estaba cargado de mucha investigación y mucha vida en el mundo andino y en el mundo urbano. Había pasado 10 años estudiando Villa El Salvador y acepté gustosísimo el encargo porque las fotos me parecieron absolutamente encantadoras. Y mi trabajo consistió simplemente en complementar lo que las fotos cuentan. Las fotos congelan el tiempo, lo detienen. Y es un instante que queda ahí. Y el instante tiene un contexto, el instante tiene un sentido, tiene una explicación. Y ahí me pareció que era compatible un punto de vista del antropólogo que le dice al lector y a la lectora, detrás de esta foto, en esta foto, están tales y tales problemas, están tales y tales maneras andinas de pensar, de sentir, de vivir. Y guiado por, eran más de un centenar de fotos, Micael. Era más de un centenar de fotos. Y entonces me detuve con cada una de ellas y fui ilustrando lo que decía con la foto tal o la foto cual. Y sentí lo mismo que Micael trataba de expresar, porque las fotos no solo muestran la realidad dolorosa como es,
las fotos también están expresando los sentimientos de las personas. Los ojos nos están diciendo algo. El silencio de unas niñas que ven al fotógrafo escondidas detrás de una ventana, mientras la abuela y una nieta tienen la tienda más pequeña del mundo en un pueblo joven de Pumacahua. Ahí hay vida, ahí hay melodía, ahí hay música, hay poesía, hay sentimiento. Y he tratado de tejer y de hilvanar la relación entre las fotos y esta vida cotidiana y estos sentimientos de las personas. Yo estoy muy profundamente marcado por la música. Mi tierra es un pueblo de músicos. Mi padre era músico, mi familia era enteramente música. Y entonces los versos de las canciones son para mí universos que están expresando la manera no solo de vivir y de sentir, sino también la manera de disfrutar la realidad. Les voy a contar una anécdota para darle el matiz humano que reclama Micael desde el comienzo. Yo conocí a Anita, mi esposa, en Lima, limeñísima ella, y la llevé al Coliseo de El Porvenir. Y a la semana siguiente le dije, ¿te gustaría? Voy a tener una sesión de música con mis amigos, ¿quieres venir? Y por supuesto me aceptó. Y nos pusimos a cantar entre ayacuchanos, apurimeños y todos los demás. Y al final de la gran jarana, al día siguiente que me vi con ella, me dijo, Rodrigo, tienes que explicarme algo que me parece que me tortura el alma desde ayer. Y me dijo, ¿por qué ustedes, los ayacuchanos, se alegran llorando? Porque yo era el traducidor de los versos. Cantábamos y le decía, estos versos quieren decir esto, quieren decir lo otro. Y el momento emocionante, uno llora, uno siente, uno se expresa y después tiene riqueza para los próximos 8 meses, para el año siguiente. Y no tenemos necesidad de buscar a Max Hernández o a Mati Kaplansky para que nos arregle las cuitas del corazón o de la cabeza. Porque es ese canto y esa expresión de sentimientos tan profundamente planteados que equivalen a una terapia, que equivalen al placer de vivir y del placer de consolarse. De decir, anoche lloré tanto, pero ahora estoy muy bien para asumir el capítulo 7 de mi tesis con más entusiasmo. Eso fue lo que traté de expresar en la introducción a este libro de fotos tan hermoso. Y un componente más rico, por supuesto, porque no soy solamente un sentimental de izquierda, sino también tengo una manera muy consciente y muy racional de pensar las cosas. Y estudié de cerca el movimiento de Hugo Blanco, estudié de cerca el movimiento de Andahuaylas y las luchas por la tierra, y en Andahuaylas descubrí ese encanto de la gente que pelea, que lucha y que al mismo tiempo vive y disfruta. Los campesinos reclamando sus tierras no son militantes de una organización seca, fría y dura. Son hombres comunes y corrientes que expresan en su acción política una rabia y unas ganas de resolver sus problemas y al mismo tiempo lo hacen con humor, lo hacen con alegría, lo hacen cantando y lo hacen llorando también. Y si algo me conmovió profundamente de lo de Andahuaylas fue cuando Lino Quintanilla, que era uno de los grandes dirigentes de Andahuaylas, me contestaba las preguntas de una larga entrevista grabada en 6 horas que dio lugar a un libro firmado por él. Él se echó a llorar en plena grabación en mi casa, diciendo, el momento más conmovedor para mí, habla Lino, fue cuando, luego de recuperar los naranjales de Osjoyo, la tierra
de uno de los grandes amigos de Micael y de mí, Samuelito González. Al recuperar los naranjales, dice él que la gente de arriba probó las naranjas y lloró por gustar de las naranjas, porque estaban prohibidos los indios de arriba a tomar el jugo de las naranjas. Y si trabajaban abajo, les pasaban un algodón por la boca, y si el algodón se pegaba a los labios, era prueba de que ese trabajador se había comido una o más naranjas. Y esa era una razón suficiente para que el gamonal dijese: no te pago el día del jornal de hoy porque te has comido las naranjas. Y fue entonces cuando Lino dijo: en la Federación Provincial pensamos que era necesario socializar las naranjas. Bueno, un compañero maoísta de esos duros, un trosco de esos duros, no tendría una reacción tan sentimental y tan afectiva como esta. No hablo mal de ellos, porque es otra cabeza, es otra preparación. Pero la gente de abajo está sintiendo y disfrutando que en medio de las peores cosas hay siempre una esperanza, hay siempre una alegría. Y no se niegan a eso. Y esa es otra de las razones por las cuales la pobreza es soportada en mejores condiciones. O mejor dicho, la pobreza duele menos de lo que dolería si es que no tuviera uno esos atributos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sumamente interesante y emocionante lo que nos cuentas. Yo quisiera invitar ahora a Susana. Susana trabajó en el proyecto TAFOS, Talleres de Fotografía Social, que de alguna manera está emparentado con el trabajo de Micael, y por eso su perspectiva creo que va a ser sumamente interesante. Susana, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ves tú el proyecto Canto para un Pueblo de Micael en términos fotográficos? Sí, gracias, Carlos. Sí, bueno, yo no he visto, no conozco el libro, pero sí la exposición fotográfica, y sospecho que la exposición fotográfica es, si bien tiene muchas fotografías, felizmente, de todas maneras, es un poco una síntesis del libro, y el libro debe de navegar mucho más por esos mundos. Pero a partir de las fotos que vi en la exposición del Centro Cultural de la Católica, y de mi experiencia en TAFOS, puedo de alguna manera hacer unas ciertas comparaciones, ¿no? De todas maneras, creo que sí, importante definir algunas cosas antes. Yo trabajé en el grupo, en TAFOS, en el proyecto TAFOS, a mediados de los 90, del 95 al 98. Y el proyecto TAFOS, su periodo institucional fue del año 86 al año 98. Pero el fuerte de la producción fotográfica de TAFOS fue realmente entre el 86, que arrancó, hasta el 91, 92, ¿no? Entonces, en esa medida, tomando ese tiempo de TAFOS de finales de los 80, me pareció bien interesante comparar con tu trabajo, Micael, porque si bien tu trabajo es de mediados de los 70 y el de TAFOS es de mediados de los 80, muy interesante cómo los temas fotográficos que tú tocas en esta exposición son temas fotográficos que también están en TAFOS, ¿no? La lucha campesina, si bien no es Andahuaylas, es más bien en el sur del Cusco y en Puno, pero son luchas gremiales, campesinas, son tomas de tierras también en mucho del archivo fotográfico.
Luego, el tema de la minería también está presente en el proyecto Tafos, y está el taller, específicamente el taller de Morococha, ¿no? Que siempre se destaca ese taller, que fue la única experiencia minera de Tafos, pero que bien interesante porque partió de un reconocimiento al sindicato de mineros, ¿no? Que en su pliego de reclamos habían pedido que debía haber un responsable de prensa, y la patronal aceptó ese pliego, y ese responsable de prensa era un miembro del proyecto Tafos, ¿no? Un minero también, y entonces por primera vez, siempre se dice que por primera vez pudo entrar una cámara fotográfica a los socavones, ¿no? Sin embargo, claro, las fotos que tú tienes fotos de mineros, no sé si dentro del socavón, pero en todo caso muy cerca del interior del socavón, porque sí se ve parte. Entonces hay ahí también una identificación del tema. Y por supuesto el tema barrial, ¿no? El tema barrial en Tafos, concentrado ciertamente en el Agustino y en Villa El Salvador. Pero son estos tres temas que están ahí. Ahora, la mirada fotográfica de Michael Wistrom y la mirada fotográfica del proyecto Tafos. Hay muchos puntos de encuentro, pero también creo que es importante definir que en la mirada de Wistrom es la mirada de un fotógrafo, que eres tú. En la mirada de Tafos, el proyecto congregó a cerca de 200 fotógrafos durante 10 años. Y entonces es una mirada colectiva, no es una mirada individual, ¿no? Por otro lado, Tafos, el proyecto en sí tuvo un objetivo muy concreto, que es que esas fotografías tenían que sí o sí representar a la comunidad. El fotógrafo era un representante de su comunidad o de su gremio, de miembro de la Confederación Campesina, miembro del sindicato minero, miembro de los pobladores barriales, pero era un representante, y así se sentía. Siempre se dice, ¿no?, que en Tafos era mucho más importante que fuera un buen representante de la comunidad a que sea un buen fotógrafo, ¿no? El que había cometido una falla, entonces simplemente dejaba de ser fotógrafo de Tafos, ¿no? Y entonces hay un objetivo muy concreto, que es, ok, yo tengo que representar a mi comunidad, ¿no? En el de Wistrom es, yo me identifico con esta comunidad y quiero dar mi mirada de esta comunidad. Y es una mirada ciertamente, claro, en primer lugar, una mirada con conocimiento de las circunstancias. Tus estudios hacen que tengas un conocimiento de la situación política, de la situación económica, de la situación social, ¿no?, a la cual estás viniendo, que es el Perú, ¿no? Y además tú, de alguna manera, tu filiación ideológica hace que tú tengas una solidaridad con esas situaciones y que te identifiques, ¿no?, y que reconozcas y que valides y que fotografíes esas demandas sociales, ¿no?, esa denuncia de esas situaciones de vida. Entonces, a partir de esta mirada tuya empática, de conexión, de identificación y también de necesidad de denuncia de la situación, es que creo que vas fotografiando estos tres mundos que uno puede identificar, que el mundo campesino, el mundo minero y el mundo barrial de Lima, ¿no? Para no hacerla muy larga en esta primera parte, una cosa sí que me pareció bien interesante identificar en tu trabajo y en el trabajo de Tafos, es que tu fotografía, tú te acercas, por ejemplo, específicamente aunque en los tres mundos, te acercas al mundo, por ejemplo, campesino, a partir del hombre. Tus fotografías están protagonizadas por la persona, por el hombre o por la mujer,
y en el caso de Lima, sobre todo por los niños. Hay una fascinación, de alguna manera, de evidenciar la situación de vida de estos pobladores. Y en el caso de Lima, creo fundamentalmente en los niños. Pero tu fuerza está en el hombre, y con toda esa carga de empatía y de solidaridad. En el caso de Tafos, lo que yo veo es que el hombre está, pero en permanente contacto con la naturaleza, con el espacio exterior sobre todo, pero también con el espacio interior. En tu trabajo tú no le das tanto peso al espacio, sino le das más bien a la figura humana. En esos tiempos de tensión, ¿no?, de luchas gremiales, ese es el peso que tú le das. Y el espacio no está, porque lógicamente usas un lente que me parece que va sobre todo entre un lente 50 y quizás un poquito 35, de tele. 35. 35, mira, interesante, porque Tafos también fotografía con 35. Dejo para el público que va a ver luego que googlee y que busque el archivo Tafos, que uno lo puede ver a través de internet, pero sí está pegado, el espacio físico está pegado. El hombre sale como pequeñito. Esta foto sí podría ser como bastante parecida a Tafos, sin embargo, tus personajes, tus protagonistas siempre son los hombres. Sí, eso, empezar en todo caso, empezando por ahí, que me ha parecido bien interesante, pues, incluso en las fotos de interiores, el espacio es parte del campesino, del minero o del poblador barrial, ¿no? Gracias, Susana. Yo quisiera, antes de abrir un poco más la discusión, pedirles a cualquiera de los tres, en realidad, o a los tres, si los tres se entusiasman, que pensáramos o que compartiéramos con las personas que nos acompañan ahora, qué nos dicen estas fotos ahora, 45 años después. ¿Qué nos llaman a pensar? Más allá del solo regreso a ese año 1974 o 75. ¿Qué creen ustedes que debemos tener en cuenta como reflexión sobre las fotos, pensando en estos 45 años que han pasado desde que fueron tomadas? No sé, Micael, si tú nos podrías comentar algo por ahí. Sí, vivimos pocos años en la historia de la humanidad. Nuestra vida es como una estrella que revienta y desaparece. Y pensamos muchas veces que nuestra vida y nuestra historia es lo más importante, por supuesto, para nosotros, pero hay que saber que la historia es larga, ¿no? Y cuando veo estas fotos, yo recuerdo que yo pensaba después de algunos meses de haber viajado en Perú, yo sentía profundamente que estas condiciones no pueden seguir. Son tan atroces y terribles que es imposible que sigan existiendo. Tiene que haber un cambio radical adentro de un futuro cercano. Y por supuesto así no es, ¿no? Porque yo como joven sentía que mi vida todavía era eterna y que yo iba a ver cambios muy grandes, y por supuesto hemos visto cambios muy grandes. Pero la lucha que está manifiesta en las fotos de ninguna manera ha terminado. Recién ha empezado, se puede decir. La historia del capitalismo y hasta del colonialismo no es tan antigua, se trata de algunos cientos de años. Y yo el otro día estaba escuchando en la radio sueca un programa que cada verano hay un programa que se llama
el verano y se invita a personas interesantes y reconocidas de hablar durante hora y media con intromisiones musicales que ellos mismos han escogido. Y yo escuchaba el programa de Greta. Ustedes seguramente saben quién es Greta. Ahora esta chica de 17 años que ha llegado a ser el símbolo mundial del movimiento ecológico, climatológico y no solo eso, porque Greta en eso era muy, muy dura en sus comentarios y reflexiones sobre la experiencia que ella ha tenido durante su gira del mundo. Y se ponía, ella durante su trayectoria del mundo, ha hablado en las Naciones Unidas, ha encontrado con todos los dirigentes más famosos del mundo, pero no parece que se ha dejado influenciar en una manera mala, porque les habla ahora desde una posición todavía desde afuera, no perteneciendo a este mundo que ella contradice en todas sus palabras, y que es la lucha que ella retrata, que ella visiona en sus palabras. Es una lucha que sale de la misma lucha, que es un seguimiento de la misma lucha que se puede ver entre mis fotos, ¿no? Pero sus palabras en muchos sentidos son mucho más duras de lo que yo decía en ese tiempo después de haber tenido la experiencia de Perú, ¿no? Porque la situación del mundo se ha puesto más grave. Muchas gracias, Micael. Rodrigo, ¿qué reflexiones te Bueno, suscita este dislate de 45 años entre la sí. toma de las fotos y lo que vemos ahora? Una continuidad en el sufrimiento, de una transformación de la pobreza. Cuando los migrantes de Andahuaylas llegan al pueblo llamado Joven Macagua y están en un arenal, acabamos de ver algunas de las fotos dramáticas de ese momento. Lo que se produjo fue un cambio de una pobreza por otra. Una pobreza muy rica, la andina, por una pobreza muy pobre, la urbana limeña. Porque la pobreza andina está, como dije antes, acompañada de un mundo de música, de poesía, de canto, de alegría, de naturaleza. La gente está viviendo junto con los animales, con los zorros, con los pumas. La naturaleza está ahí, el cielo, las estrellas, el sol profundo, el sol que calienta. Y todo eso se transforma cuando llegan a un arenal. El arenal tiene 6 meses de nubes que tapan el cielo. No hay un río, no hay estrellas en el cielo, no hay nada. Hay unos animalitos y unos pájaros y unos insectos, nada más. Y entonces la pobreza es más dura. La he sentido porque he estudiado a fondo el caso de Villa El Salvador, desde que se formó hasta ahora. Y hay una continuidad, decía, de esa pobreza que va a expresarse en este momento, cuando son los más pobres de los pueblos llamados jóvenes, que ahora son los llamados conos, las víctimas mayores de lo que está pasando en el país. Es ahí donde están las personas que más sufren y para quienes lo más importante no es ganarle la batalla al virus para vivir, sino tratar de encontrar algo para comer o para dar de comer a la familia, a los niños. Ese es el drama que es visible en el país, que el Perú oficial lo está sintiendo por primera vez, lo está
hacía regañadientes admitiendo, pero con dificultades profundas, porque el quédese en su casa sigue siendo la consigna totalmente inadecuada, porque quienes nos quedamos en casa somos las personas que tenemos asegurada la reproducción de los días de cuarentena en la casa. Y no es a nosotros a quienes nos deben decir, quédate en casa, ¿no es cierto? Porque los otros que no pueden quedarse en casa es porque no tienen que comer y porque tienen que buscar algo para trabajar. Hay, por lo tanto, una pobreza que continúa, a pesar del encanto que tiene Lima, a pesar de la televisión, a pesar de la carretera, a pesar de las tiendas y a pesar de las ilusiones. Hay también, como consecuencia de las tomas de tierras de Andahuaylas, una conclusión trágica de la soledad campesina, que después continúa convirtiéndose en una soledad obrera y continúa convirtiéndose en una soledad indígena de los pueblos amazónicos. La lucha por la tierra termina con Andahuaylas y las luchas de Puno y Cusco del 77 y 78. Ahí termina la lucha por la tierra. Pero la lucha por el territorio comenzó el 70, una semana después del decreto de reforma agraria, y aparece en el horizonte el concepto de territorio. Los pueblos indígenas reclaman no una chacra, no una hacienda para ellos, sino que el bosque propio de ellos les sea devuelto. Porque la vida de un pueblo indígena depende del bosque, no de 10 hectáreas en la orilla de un río, porque con eso no se vive y no se puede soportar nada. Recuerdo que el año 75, 76, volví a Andahuaylas y estaba yo en la plaza de armas de Andahuaylas, sentado ahí, observando la plaza, y reconocí a un antiguo militante de estas luchas campesinas del 74 y el 75. Y entonces me dijo, compañero, qué gusto me da de verlo a usted aquí, y me gustaría que usted nos ayude a decirnos qué tenemos que hacer ahora, porque ya pasaron las luchas de las tomas de tierras, los compañeros que vinieron de Lima se han ido, y ya no vuelven, ya no vienen. Y está usted aquí, cuéntenos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque cuando llegaron todos los compañeros de la CCP y de Vanguardia a Andahuaylas, nos trajeron una lucecita como de una vela. Nos encendieron una lucecita como la de una vela, pero que se apagó. Y nos gustaría que otra velita vuelva a encenderse. Y entonces, de ahí deduje y saqué una conclusión. El movimiento campesino termina en su soledad, porque los apoyos llegan tarde, llegan en condiciones muy especiales, se diluyen, se difuminan y los campesinos quedan solos. Y es en esa soledad en la que tienen que pensar de nuevo en sus horizontes vitales. Termino señalando que Andahuaylas era una lucha por la tierra de lo más dulce que se puede imaginar, porque los hacendados estaban ya de regreso, habían sido todos vencidos en el país, quedaban unos pocos en Andahuaylas. El presidente, el ministro de Reforma Agraria, el director de Reforma Agraria era hacendado de Andahuaylas y por lo tanto no permitió que la reforma agraria se aplique en Andahuaylas hasta el año 74-75 por las tomas. Y mientras nosotros estábamos en el apoyo y en el sostén de estas tomas de tierras, que no implicaban violencia, que no implicaban un ejército, ni una guerrilla, ni un arreglo de cuentas armado de ningún tipo, era simplemente ir a rescatar lo poco que quedaba de las haciendas, nada más, ¿no es cierto? En la otra orilla del río Pampas estaba ya Sendero Luminoso.
Y Sendero Luminoso atacaba a Vanguardia y nos decía que éramos unos pequeños burgueses y unos reformistas y unos inconsecuentes, porque lo que queríamos era profundizar la reforma agraria, cuando de lo que se trataba era de arreglar cuentas con el poder y acabar con el Estado y destruir el Estado. En esa soledad campesina, Sendero puso el ojo en Mesich y en Lino Quintanilla, para decirles en el oído: ustedes pelearon por las tomas de tierras y ¿qué han ganado? Ustedes tienen que continuar la lucha. Y se llevaron a Mesich. Y Lino Quintanilla quedó en el camino porque murió a los 38 años con un probable derrame cerebral. Y a la toma de tierras pacífica y tranquila de Vanguardia y la Federación Campesina de Andahuaylas le siguió la guerra de Sendero. Y en Sendero va a Andahuaylas, ocupa Andahuaylas, llega a todas las zonas donde se hicieron las tomas de tierras, y la esposa de Abimael Guzmán llega a Andahuaylas y se abre ese horizonte sombrío, ¿no?, de violencia que conocemos y que acaba con muchísima gente y obliga a las personas a salir, a abandonar Andahuaylas, a llegar a Ica, a llegar a Huancavelica, a llegar a Huancayo, a llegar a Lima. Entonces, hay un arreglo de cuentas pacífico y tranquilo de las tomas de tierras de Andahuaylas, que va a ser sustituido por un arreglo enorme de una impresionante violencia que dejó esos 20 años que conocemos de gran tragedia en el país. Y creo, para terminar, que en la película cuarta de Micael, en aquella que se llama Tempestad en los Andes, hay la presentación de el momento presente de los últimos años frente a lo que había pasado en Andahuaylas. La hija de Samuelito González tiene un diálogo con la hija de un hermano de Augusta de la Torre, que fue la esposa de Abimael Guzmán. Y ambas se encuentran con las cámaras y las fotos de Micael y van juntas a Andahuaylas. Una esperando por qué su familia le contó parte de la historia y no toda la historia. Y del otro lado, una hermana y una hija sufriente que dice: se llevaron a mi hermano y es un desaparecido. Y me parece que ahí, en el final, en esa película, hay un momento extraordinario que consiste en mostrar la diferencia profunda entre Sendero Luminoso, el mundo andino por un lado, y Sendero Luminoso de un lado, y las tomas de tierras de Andahuaylas por el otro. ¿Dónde está este hilo, este elemento extraordinario? El hermano, el hijo de Samuelito, muere en el frontón. Y lo habían acusado de ser senderista, y él decía: yo no soy senderista. Y la familia le publicó un librito de poemas de este chico, de Claudio. Y el poemario de Claudio tiene una dedicatoria escrita por él. Y dice: dedico este libro a mi papá, Samuel, y a mi mamá, Simeona. Los quiero mucho, el libro es para ellos. Entonces este chico andino quiere a su familia, está atado al Ayllu, es prácticamente limeño, pero tiene esa formación andina clarísima y esa vinculación profunda con la familia. Uno de los testigos familiares de Augusta le cuenta a Micael
en la película que cuando Augusta se fue con Sendero, nunca más volvió a ver a nadie de su familia. Esta ruptura con la familia, de un lado, y estar vinculado a la familia como una necesidad profunda de la vida, es lo que marca la diferencia entre Sendero Luminoso de un lado y el mundo andino por otro. Y miren cómo se atan los cabos y cómo las tomas de tierras de Andahuaylas van a producir esta confrontación posterior, este arreglo de cuentas, donde el ayllu gana, donde el pueblo gana, donde la familia gana y donde los sentimientos más profundos se instalan y se quedan. Muchas gracias, Rodrigo. Susana, cuéntanos tú cómo ves. Sí, me voy a concentrar en el tema fotográfico, pero yo pienso que 40 años después, estas fotos no solamente siguen teniendo vigencia como documentos históricos y como obra de un fotógrafo, sino que, o sea, siguen siendo actuales. Son fotografías, ciertamente, son en blanco y negro, y hay mucha gente que había destinado que la fotografía blanco y negro es historia, ¿no? Entonces, cuando a las nuevas generaciones le muestras una fotografía blanco y negro, o le mostrabas una fotografía blanco y negro, decía, ah, no, esa es foto antigua. Hoy en día eso está cambiando, ¿no? Podemos ver ahora justamente en tiempos de COVID la cantidad de trabajos fotográficos hechos en las semanas de cuarentena en los distintos países eran en blanco y negro. Es como que otra vez se vuelve a validar el blanco y negro como una manera de expresión. Entonces, quizás las fotos ya no se verán como fotos antiguas, sino como una manera de fotografía. Pero o sea, uno mira los personajes de Winström y por lo menos uno como peruano que conoce, no tiene duda de que esos personajes, esas caras, esos rostros, esos espacios, esas vestimentas, están hoy, es igual, en muchas partes del Perú. Y entonces esas fotos siguen siendo actuales, no solamente documentos que han marcado determinados momentos en la historia. Y eso a mí me parece impresionante, ¿no? Esos rostros no son rostros de los años 70, son rostros que siguen siendo de hoy. Y quizás en Suecia uno de repente sí podría identificar fácilmente un rostro del año 70 y un rostro del 2020, y no podría tener, o quizás en los mundos rurales no, pero en todo caso acá esas fotos, esos espacios y esas maneras de vivir, lamentablemente en muchos lugares del Perú siguen siendo tal cual, y el COVID no los ha enrostrado en la cara como diciendo, ¿en dónde creen que estamos viviendo? ¿Dónde creen que está el Perú? Ustedes siguen viviendo en una burbuja, el Perú es otra cosa, y ahí estamos viviendo este tiempo que no sabemos si va a reventar o no va a reventar, ¿no? Gracias, Susana. Ha estado todo tan interesante que a mí se me ha pasado rapidísimo, ya llevamos poco más de una hora conversando, entonces es momento de atender a un par de preguntas del público, que son obviamente para Micael. Micael, te transmito las preguntas. La primera es, ¿cómo logras que las personas te permitan familiarizarse con sus contextos que podrían decirse ajenos a ti para mostrarnos su realidad? ¿Qué parte de lo que nos muestras en las fotografías eres tú? Yo creo que una razón importante de que la gente permite mi entrada en su vida privada y que me permiten de retratar aún situaciones y sentimientos muy contradictorios, tal como dice Rodrigo en sus comentarios, es que yo
cuando cuando me acerco a personas, yo empiezo a contar mi propia vida también. Yo hablo de quién soy y de dónde vengo y cómo es mi familia y qué es mi pasado, cuáles son mis sentimientos, etcétera, etcétera, y lo muestro. Y como dije anteriormente, que para mí no hay una diferencia entre este acto profesional, que es mi trabajo, y mi vida privada. No hay distinción entre los dos campos. Están mezclados totalmente, ¿no? Y creo que la gente se da cuenta, ¿no? Que no lo estoy haciendo solo como una profesión, sino es una forma de compartir mi vida con la gente que estoy retratando, si sea de cine o de fotografía. Es más importante aún en el cine porque es un proceso más intervencionista, se puede decir, que interviene en la vida privada de las personas. Y yo, justamente lo que es interesante que lo que dice Rodrigo sobre la importancia de la familia. La tercera de mi película se llama justamente Familia. Y yo, echando una vista a todas las películas que yo he realizado desde que empecé a filmar en 81 en Suecia, yo noto, y no ha sido totalmente consciente, no ha sido un plan desde el principio, pero todas las películas involucran familias, porque es en la familia que tú encuentras la esencia de la existencia humana. Es solamente allá donde los sentimientos, los problemas, las alegrías, los dolores se muestran en su desnudez total. Tú no puedes esconderte en una familia. Aunque tratas de esconderte, tu trato de manipulación o de manejo, de tratar de, por ejemplo, de no mostrar tu dolor o tu sentimiento contradictorio, es imposible. Resulta en uno u otro tipo de conflicto, mientras que sigues estando adentro de la familia. Y si tratas de escapar de la familia, tu escape es el hecho más contundente. Y la vuelta a la familia, si es que has vivido una situación de escaparte de una familia por X razón, por ejemplo, por una razón de asumir una posición política que es totalmente contradictoria con todo tipo de vida familiar, va a resultar en una trauma familiar, tal como en el caso de Augusta. Y no es una casualidad que la película Tempestad en los Andes llegó a ser posible cuando Josephine entró por su propia fuerza en la película. Yo no la conocía cuando empecé a hacer la película. Fue ella misma que se introdujo por su interés de conocer la verdad de su familia. Así que yo creo que el mundo se conoce a través de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales son más abiertas, más visibles adentro de un contexto familiar. Porque no puedes esconderte. Perfecto, Michael. Muy interesante reflexión. El tiempo ya se nos ha agotado, lamentablemente. Solo queda agradecerles primero, por supuesto, a Michael por conectarse con nosotros desde Suecia, a Rodrigo y a Susana por acompañarnos en esta conversación y al Centro Cultural de la Universidad Católica por permitir que este tipo de intercambios, estos encuentros sean posibles. Muchas gracias con todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Un gusto para ustedes. Muchas gracias.
Chao. Chao, Perú. Chao, chao. Chao, Micael. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado y al público que nos ha seguido en este Café Cultural en Casa. Agradecemos una vez más a la Fundación BBVA por su apoyo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo Café Cultural.